Habitar en las periferias implicaba gozar de una vivienda amplia con un extenso jardín, una piscina impecable que resplandecía a la luz solar, un marido comprometido y un hijo de 20 años que estaba a punto de concluir sus estudios universitarios. No obstante, después de esos portones cerrados, la realidad estaba bastante lejos de la apariencia de perfección. Daniel, mi marido, empleaba gran parte de su tiempo en el trabajo y en casa. A menudo se encontraba inmerso en su móvil o mirando la televisión. La proximidad que antes disfrutábamos ha disminuido con el transcurso del tiempo, provocando que me sienta desatendido en mi propia relación de matrimonio. Un sábado al inicio del verano fue cuando perdí por vez primera la presencia de Sebastián. Mi hijo Javier contaba con un amigo sobresaliente, un chico muy instruido y con gran autoconfianza, que había venido a visitarnos durante meses. Jamás había invertido gran cantidad de tiempo en eso, pero en esa ocasión algo cambió. Javier le había sugerido a Sebastián el concepto de tomar un baño en la piscina situada en el jardín de nuestro hogar. Los vi desde la cocina mediante la puerta deslizante de cristal. Sebastián estaba acostado en la orilla de la piscina. Su figura brillaba en el agua bajo la luz del sol al mediodía. Tiene una figura atlética esbelta pero sólida, con una tez de tez morena ideal y suave al contacto. Cuando se sumergió completamente en el agua, surgió con una sonrisa amplia que permitía apreciar su excelente dentadura de blanco. Al cabo de un momento, no pude desviar la vista. Su confianza y la energía que emanaba en cada movimiento me impresionaron. Sentí una inusual inquietud, un sentimiento complicado de explicar. Indudablemente, perdí la sensación y me concentré de nuevo en los platos, a pesar de que mi mente seguía desplazándose en él. Durante las semanas posteriores, Sebastián comenzó a visitar nuestra residencia con mayor regularidad. En el garaje, hacían ejercicio juntos, jugaban a videojuegos hasta la tarde y a veces se descansaban cerca de la piscina. Cada vez que Sebastián se aproximaba, me percibía sumamente consciente de todo lo que rodeaba a mí. En una tarde de sol, cuando Javier se apresuraba hacia la tienda, Sebastián optó por ir a un bar para tomar una bebida refrescante. Me hallaba en la cocina preparando el alimento. Sebastián pidió a la señora Black que le proporcionara un poco de agua. La voz alta me asombró. Respondí con tranquilidad. Por supuesto, Sebastián, intentando parecer sereno. Por favor, hágame la petición de llamarme como Elena. Otra vez exhibió su encantadora sonrisa. Dijo su gratitud a Elena. Sin querer, al tomar un vaso, nuestras manos se acercaron. Un gesto trivial que, sin embargo, me sorprendió. Inmediatamente puse mi mano fuera, con la esperanza de que no hubiera notado cómo mi respiración se entrecortaba. Rezó con una risa. Respondió con gravedad, con un rubor en las mejillas. Después de dejar la cocina, me acurré en la encimera tratando de calmar las ideas frenéticas que atormentaban mi cabeza. Durante mi interrogante acerca de lo que me estaba ocurriendo, se hallaba una mujer de aproximadamente 40 años, casada, pero estaba ahí, ruborizando. Nos reuníamos en el terrazo. La luna emitía un brillo único en el agua. Las suaves curvaturas reflejaban la agitación que experimentaba dentro de mí. Era inalcanzable continuar ocultándolo. Algunos aspectos en Sebastián despertaban mi curiosidad. Algo que parecía incomprensible y sin control. Opté por pensar que era únicamente un amor efímero, sin relevancia, algo que se disiparía a medida que pasaban los días. No obstante, en esencia tenía la seguridad de que las cosas no eran como parecían. Esa mirada que me guió en aquel momento no fue simplemente una creación de mi mente. Existía algo entre nosotros, una chispa imposible de ignorar. Conforme la noche avanzaba, decidí prescindir de esas emociones. Era la esposa, madre y responsable de la seguridad de su familia. No obstante, aunque me comprometí internamente, no pude evitar ponerme en duda. Vigila para identificar cómo un momento de vulnerabilidad puede desmantelar una vida. Es importante que hagas clic en me gusta y suscribirte para tener acceso a más historias emocionantes y cargadas de drama que indagan en los rincones más profundos del ser humano. Intenté desviar mi atención de mis sentimientos, enterrarlos en el día a día que me envuelve. No obstante, Sebastián lo volvió una tarea inviable. Cada área de mi casa se percibía impregnada por su presencia.
El eco de su carcajada se oía en todo el espacio. El aroma de ella permanecía impregnado en el ambiente. Una semana tras dejar la habitación, pasó desde aquella velada en la piscina, instante en el que todo tomó una dirección inesperada. Javier y Sebastián disfrutaban de un juego de baloncesto en la entrada de nuestra casa, dejando sus balones en el suelo. Dado el fuerte calor de verano, había optado por abrir la ventana de la habitación para facilitar el ingreso de aire fresco, mientras sus chistes divertidos se oían en el entorno. Intenté concentrarme en doblar la vestimenta, pero mi mirada seguía siendo captada por Sebastián. Tras concluir el partido, Javier se apresuró a entrar para tomar algo en su habitación, mientras que Sebastián se encontraba en el balcón con una botella de agua. Estaba asombrado de verla a través de la ventana, y su cara se encendió con una sonrisa. Aquella sonrisa no solamente reflejaba cordialidad, sino complicidad, como si lograra infiltrarse en mi interior. Sentí como mi corazón palpitaba intensamente, desvié la mirada rápidamente y me enfoqué en doblar la ropa, intentando parecer ocupado. ¡Qué bello día! El sonido de la voz de Sebastián me sorprendió. Se hallaba de pie junto a la ventana, ahora reposando de forma tranquila en el borde. Respondí con afirmación, trabajando en mantener un tono de voz seguro. Sería adecuado que se fuera más, señora B, y se deleitara un poco del sol, manifestó con un tono cordial pero con matices que no pude identificar. Manifesté que me sentía cómodo en ese sitio, aunque añadí un agradecimiento mientras dibujaba una sonrisa antes de modificar mi rumbo. No obstante, sus expresiones siguieron presentes. No solo se enfocó en la recomendación, sino en cómo la manifestó, como si me estuviera preguntando. Más tarde esa noche, me encontré sola en la cocina, responsable de la limpieza después de la cena. Sebastián entró con suavidad, sus golpes apenas resonaban en el piso de azulejos. Con voz suave, preguntó si requería asistencia. Reaccioné sin mirarla. No tengas problemas, yo me encargo. No obstante, en lugar de abandonar, decidió recargarse en el mostrador, manteniendo una mirada fija en mí. Tienes la certeza de que te esforzaste excesivamente. Mantuve un instante, dejando de lado el plato que mantenía. Indicaba que nadie me había hablado de algo parecido en mucho tiempo, lo que sugiere que esa es mi rutina. Tal vez sería apropiado que alguien se responsabilizara por ti, manifestó, manteniendo su mirada en la mía. Me enfrenté a problemas para respirar. Una vez más, se notaba esa chispa, esa tensión oculta entre ambas partes. Era consciente de que tenía que distanciarme y concluir esta situación con un solo discurso, pero me parecía inviable. Estaba congelada, atrayente en su mirada como un insecto cautivado por el fuego. Justo cuando acababa de responder, Javier entró en la habitación, perturbando el momento. Sebastián volvió a rectificar su posición, exhibiendo una sonrisa serena. Antes de salir con Javier, manifestó su gratitud por la cena a la señora Black, aunque experimentó que sus palabras resonaban en el entorno con más fuerza de la que hubiese querido identificar. En los días posteriores, todo se transformó en un torbellino de miradas engañosas y breves roces. En la cocina, nuevamente nos agarramos de las manos, pero en esta ocasión ninguno de nosotros se distanció inmediatamente. En otra ocasión, al atravesar el pasillo junto a él, su brazo impactó el mío, provocando un estremecimiento en mi espalda. Conocía que esta circunstancia suponía riesgos. Durante mi movimiento a través de una fina cuerda, cualquier fallo podría desastrozar completamente la situación. Tenía la intención de mantener mi concentración en la rutina, pero su presencia se percibía de forma imprevista. A la tarde, mientras Javier llevaba a cabo sus tareas, Sebastián se rezagado. Al degustar un helado en el jardín, él se aproximó y se acomodó a mí. Entonces preguntó si le molestaba que se sentara. Inmediatamente respondí, tratando de transmitir la sensación de serenidad. Disfrutamos de un tiempo sentados en silencio. Solo se oían los trinos de los pájaros y el suave ruido de los vehículos a lo lejos. Luego volvió en mi sentido. Me pregunté cómo responder cuando me preguntaste si todo estaba bien, observando una variación en tu aspecto reciente. Al concluir, afirmé, mi mente está repleta de ideas. Por supuesto, me complazco de asistir en lo que pueda. A pesar de que su voz se apagó,
El mensaje se comprendió de manera perfecta. Observé con cautela, verdaderamente concentré mi mirada en él y, justo en ese momento, sentí que algo estaba cambiando. No solo era cuestión de atracción, sino de un deseo profundo y una necesidad apremiante de recuperar la percepción de estar realmente viva. Existen momentos en los que una elección posee la capacidad de cambiar radicalmente una circunstancia. ¿Qué sitio ocupa Elena? ¿Elegirás cumplir tus deseos o te mantendrás alejado del margen de error? Haz clic en me gusta y suscríbete para seguir saboreando esta apasionante historia repleta de amor y engaño. Fue inalcanzable prevenir que sucediera en ese momento. Pese a mis intentos por pensar de manera diferente durante semanas, la tarde del viernes resultó ser húmeda y opté por ir a un partido de béisbol en la ciudad. Javier y yo, la residencia se hallaba sorprendentemente tranquila, un silencio que facilitaba la penetración de la mente en áreas de riesgo. Esa noche, Sebastián optó por quedarse, sosteniendo que el béisbol no le entusiasmaba. No lo pochiví. Por un lado, experimentaba alivio al observar que se mantenía, pero por otro lado, sentía un intenso temor. Al ponerme en el sofá, trataba de leer un libro, pero me resultaba complicado concentrarme en la lectura. Sebastián se presentó en la entrada, resaltando con su figura estrecha en contraste con la tenue iluminación del pasillo. ¿Podría asistirme?, inquirió con un vaso de agua en su mano. Por supuesto, repliqué con mi voz apenas perceptible. Se sentó junto a mí, a una proximidad nunca antes vista. El entorno estaba lleno de una sensación complicada de definir, como si las palabras se agotaban. Propuso que parecías preocupado. Después de un momento, con un tono sereno, aseguré que estaba en óptimas condiciones, aunque no lo era. Durante mi paso por la página de mi libro, experimenté un leve estruendo en mis manos. En ese instante, él agarró con delicadeza el libro de mis manos y lo puso en la mesa de café. Me identificó con mi nombre, sin formalidades ni pretensiones, y me comunicó que no necesitaba simular con él. Me causó un sofoco. Regresé para poder observarlo. Mi resolución se fracturó. Comencé a hablar. Me resisto ante la fuerza de su mirada. No obstante, las palabras permanecieron atrapadas en mi garganta. Con su voz sólida y segura, me aseguró que tenía la capacidad. Estoy consciente de que también experimentas esa experiencia. En ese momento, mi mente se quedó vacía, sin importar lo apropiado o inapropiado, ni las posibles consecuencias que pudieran aparecer. Me incliné y justo en ese instante él me encontró. Cuando nuestros labios se fusionaban, parecía que una fuerza irresistible se desataba. Tras semanas de deseos llenos de contenido, al final se liberaron y nos absorbieron totalmente. Sus manos, con firmeza y delicadeza, rodearon mi cara y me aproximaron a él. Me envolví completamente en su presencia, ignorando todo menos la manera en que me provocaba emociones. Las etapas subsiguientes se transformaron en un torbellino de emociones que se encontraban entre la pasión y el desprendimiento. Nos desplazamos del sofá y nos dirigimos al cuarto, sitio donde había pasado varias noches en soledad, cuestionándome si mi marido notaba mi presencia. Todavía estaban a cargo de ello en ese momento. No obstante, con el paso de la noche, la realidad empezó a resurgir de nuevo. Se encontraba tumbado junto a Sebastián, mirando el techo con la mente repleta de rápidos pensamientos. ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Es inviable que se vuelva a ocurrir esta circunstancia? Susurré las palabras, aunque no tenía confianza en ellas ni siquiera al oírlas. Sebastián contestó tranquilamente y seguro, que no pensaba que desearas manifestar eso. Levanté la cabeza para observarlo con cautela, intentando hallar algún indicio de incertidumbre o apatía en su cara. No había ninguno. Alargó la mano para retirar un trozo de cabello que se encontraba cayendo en mi cara. Elena, es justo que vivas ese sentimiento. No dejes que nadie te persuada de lo contrario. Las palabras que pronunció lograron aliviar mi corazón herido, aunque no pudieron suprimir la responsabilidad que ya existía. Durante las próximas semanas, nuestra relación clandestina continuó su desarrollo. Utilizábamos cada ocasión para estar en compañía, cuando él no estaba en el hogar, cuando retornaba tarde. No solo aumentaba la fuerza la emoción de escondernos, sino que también intensificaba mi paranoia. Durante una tarde de sol,
Ambos estábamos en el jardín cuando Sebastián entrelazó sus dedos con los míos. Rápidamente me alejé, arrojando miradas cautelosas hacia la vivienda. Con un gesto de alegría, le señaló que se tranquilizaría. En este instante, ninguna persona está en casa. Eso no es lo significativo, murmuré en silencio. Mis ojos se clavaron instantáneamente en las ventanas, pero no era solo el miedo a ser descubierto lo que me perturbaba. Cada vez que disfrutaba de tiempo juntos, notaba que me alejaba cada vez más de mi yo previo. Una noche, la primera grieta en nuestro secreto se evidenció cuando Daniel halló la sudadera con capucha de Sebastián, que se encontraba suspendida en el respaldo de una silla en el comedor. De forma informal, preguntó si Sebastián nos había dejado en este sitio. Con seguridad en mi voz, asentí mientras percibía cómo mi corazón pulsaba con fuerza. Es seguro que se le pasó. Después de la cena, Daniel arqueó una ceja, pero optó por no mantener la presión continua. No obstante, la reunión tuvo un impacto profundo en mí. ¿Cuánto tiempo se requiere para que comience a plantear más preguntas? Recibí la reacción antes de lo anticipado. La vivienda resonaba con los ruidos habituales de una tarde de domingo en el sol. Al escuchar carcajadas en el jardín, Javier y Sebastián se movían entre los canales de televisión en el salón. Durante la preparación de la mesa para la cena, yo continuaba demostrando que todo estaba en buen estado. No obstante, no todo operaba de forma correcta. Había traspasado una barrera irrevocable y la presión de mi confianza comenzaba a dominarme. Cada vez que veía a Daniel, el sentimiento de culpa se clavaba en mi estómago como una daga aguda. Cada vez que me cruzaba con Javier, sentía como si fuera la madre más inadecuada del mundo. Desde la ventana de la cocina, Sebastián me miró y esbozó una ligera sonrisa de camaradería. Sintiendo un brusco golpe en mi pecho, desvié la mirada de manera veloz. Estaba obligado a terminar con esta circunstancia. Se requería parar antes de que todo se derrumbara por completo. No obstante, el destino guardaba otros planes. Sucedió en la noche. Mientras Daniel se encontraba ausente para responder a una llamada, Javier estaba en la planta superior, tomando un baño. Después de nadar, Sebastián y yo estábamos en soledad en la cocina. La atmósfera que nos rodeaba era tan intensa que se percibía en el entorno. En un susurro, expresé con voz temblorosa que ya no podía seguir con esa labor. ¿Estás bromeando? Se acercó más a mí y su mano tocó la mía. Lo proclamé con seguridad. Afirmé, aunque mi convicción tuvo dificultades al toparme con su mirada. Sebastián, esto que has hecho está equivocado. Es indispensable parar. Justo cuando estaba a responder, se abrió la puerta trasera y Daniel ingresó. Momento breve pensemos que habíamos restaurado la armonía. No obstante, levantó el ceño y cambió su mirada de mí a él. Inquirió de forma abrupta acerca de la situación presente. De inmediato, pronuncié un no, notando que mi voz resultaba demasiado rápida. El interés de Daniel se concentró en mí antes de dirigirse a Sebastián. ¿Por qué no te brindas una explicación, amigo Javier? Sería lo más adecuado, ¿no te parece, chico? Sebastián vaciló. Sin embargo, antes de poder hablar, Javier apareció en la entrada con el cabello aún mojado de las duchas. Preguntó acerca de la circunstancia mientras nos miraba. El silencio se transformó en continuo, lleno y agobiante. Por lo tanto, para mi asombro, Daniel se dirigió a Javier. ¿Qué profundo es tu entendimiento acerca de tu amigo, hijo? Javier, mostrando una cara de desconcierto, interrogó a su padre. ¿Qué estás diciendo, papá? Daniel no respondió, sino que me miró con una mirada llena de desconfianza y falta de fidelidad. Elena, ¿tienes la intención de transmitirme algo? Al abrir la boca, no pude dejar de hablar. La verdad emergía hacia la superficie, pero le parecía imposible manifestarla. Finalmente, Sebastián optó por hablar tras una extensa pausa. Querido señor Blake, creo que se ha producido una confusión. No me engañé, exclamó Daniel con ira mientras golpeaba la mesa con su mano. El cuarto se transformó en un desorden total. Javier pidió que se le proporcionaran explicaciones. Sebastián intentó explicar mientras Daniel concentraba su enfado en mi posición.
Una vez que la situación se tranquilizó, la verdad finalmente se desveló. Javier abandonó la vivienda visiblemente irritado, exhibiendo en su cara una expresión de sorpresa. Poco más tarde, Sebastián dejó el sitio con una expresión de vergüenza, dejando de lado su confianza habitual. Daniel y yo nos encontramos en soledad en la cocina, y el silencio que se respiraba entre nosotros era agobiante. Finalmente, sin voz, cuestionó sobre la duración. Le resultaba complicado mantenerle el contacto visual. Luego de ciertas semanas, confesé en silencio. Daniel emitió una risa amargurada mientras se paseaba la mano por su cabello. Elena, ¿qué estaba pensando en ese instante? Entre sollozos, aseguré que no estaba en lo absoluto. Tenía una intensa soledad. Se irritó al percibir la lejanía de Daniel y no admitiré que me responsabilices por ello. ¿Has sido tú quien ha decidido esto? Contestó mi propuesta con furia y se fue, dejándome a mi pesar y arrepentimiento. Las consecuencias resultaron ser un auténtico pesar. Javier no accedió a mi petición de hospedaje extra y Daniel se mudó a la habitación de huéspedes que ustedes disponen. La residencia parecía ser un escenario bélico, cada encuentro cargado de ira y dolor. Sebastián ya no estaba presente y resultaba entendible. El vínculo con Javier ya no estaba presente y la posibilidad de reconciliarme con mi familia parecía irrealizable. Disfruté mis días esforzándome por recuperar mi existencia, pero los daños ya eran irremediables. Una vez que se pierde la confianza, es extremadamente difícil restaurarla. Tras varios meses, continúo sufriendo las consecuencias de mis acciones. Estamos en terapia con Daniel, sin embargo, todavía no estamos seguros de si nuestra relación podrá superar esta circunstancia. Javier ha empezado a expresarme su disculpa, no obstante, nuestra relación nunca volverá a su estado inicial. En cuanto a Sebastián, ya ha proseguido con su trayectoria. Una vez nos encontramos en un café y nos intercambiamos una mirada efímera y un poco tensa antes de que se volteara y se marchara. He obtenido una enseñanza compleja. Un momento de vulnerabilidad puede desmantelar una existencia fundamentada en la confianza. En la existencia, nos topamos con varias opciones que poseen la capacidad de modificar nuestra realidad de forma abrupta. Para obtener más relatos emotivos y emocionantes como este, no olvides darle tu aprobación y suscribirte. Siempre hay otra narrativa esperando para ser divulgada.